con el patrocinio de... Muy buenas noches, amigos del Caribe colombiano. Nuevamente yo, Susi Carbó, diciéndoles bienvenidos aquí a Charlas Trendy. En esta ocasión, un tema diferente en lo que ha sido esta temporada de nosotros aquí en Telecaribe. Vamos a hablar de poesía. La costa atlántica, los caribeños nos destacamos por ser alegres, ruidosos, por hablar mucho de carnaval y todo lo que tiene que ver con farándula y con rumba, pero con poesía, sí. También tenemos muchísimo que ver con poesía. Para ello, aquí está esta introducción de lo que es Poema Río. Del 10 al 12 de julio del presente año, la ciudad de Barranquilla se llenó de poesía. Aconteció en este periodo la 12ª versión de Poema Río, el Festival Internacional de Poesía en el Caribe. Este año, Poema Río contó con la participación de importantes figuras de la poesía, provenientes de países como China, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, Guatemala y Colombia, batiendo récords de 51 participantes. En esta ocasión, Poema Río, Río y Mar de las Palabras, rindió homenaje al poeta Aníbal Tobón. Y para hablarnos de este importante evento, hemos invitado en Charlas Trendy a su fundador y director, el poeta, periodista y académico Miguel Iriarte Díaz Granados. Bien, ya escucharon ustedes de lo que se trata nuestro programa en el día de hoy. Acaba de culminar con gran éxito, afortunadamente, este evento denominado Poema Río. Nos acompaña en el día de hoy su director fundador, que para mí es un gran placer tenerlo aquí frente a nuestras cámaras, Miguel Iriarte. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Susi. Es un placer reencontrarme contigo en el marco de este programa. Y bueno, un saludo para todos tus televidentes. Y un placer para mí estar aquí hablando de este hermoso proyecto. Vamos a hablar de lo que es Poema Río. Ya hicimos una breve descripción de qué es, pero vamos a echar un poquito de memoria, Miguel, y contarle a los televidentes cómo nace esta inquietud poética. Bueno, realmente en 1997, cuando yo llego a la Biblioteca Piloto del Caribe, se nos dio por armar un evento poético que en ese momento consistía en un recital internacional de un solo día. Si no estoy mal, era como extensión de otro evento, ¿cierto? Era realmente un poco la extensión del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Extensión, ¿por qué? En realidad, a través de un contacto con este festival, se me ocurrió decirles que por qué no nos enviaban unos poetas a Barranquilla, que nosotros pagaríamos lo correspondiente a lo que se necesitara en términos de transporte, hospedaje y tal. Así, se hacía un recital aquí en compañía de poetas locales o nacionales o regionales, y se los devolveríamos para Una historia de emprendimiento, Miguel. Bueno, sí, en realidad más de desprendimiento. Yo creo que hoy hablamos mucho de emprendimiento, pero en términos de la cultura uno sabe que realmente lo que hay es un desprendimiento, porque estas cosas se hacen porque sí, ¿no? Es literalmente por amor al arte. Claro, el emprendimiento siempre persigue, ¿no?, otro tipo de comodidad. Cosa que no lo descalifica. Digo que este es más un desprendimiento que un emprendimiento. Entonces empezamos a hacer con poetas que venían desde Medellín unos recitales internacionales de un solo día, que a veces lo hacíamos en el Amira de la Rosa, a veces lo hacíamos en el Auditorio Mario Santo Domingo de la Aduana, con la participación de algunas entidades, pero fundamentalmente pues liderado por la Biblioteca Piloto del Caribe en cooperación. El Festival Internacional de Poesía de Medellín, a las 3 o 4 ediciones, vio que la idea era buena en el sentido de hacer lo mismo con otras ciudades del país y con otras ciudades del Caribe. Es decir, que en Barranquilla se inició el proceso de descentralización
del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Y me permitieron que aquí no se le llamara una extensión del Festival Internacional de Poesía de Medellín, sino Poetas del Mundo en Barranquilla. Eso iba a preguntar, porque fue un nombre diferente. Fue un nombre diferente, yo le digo, no, la idea, pues, digamos, es mía, y si no lo hacemos con los poetas de allá, yo lo hago con otros poetas. Y a mí me parece que yo, bueno, en fin, dábamos el crédito de la procedencia, porque es una obligatoriedad moral, ¿no?, de hacerlo, por ética. Pero aquí se llamaba Poetas del Mundo en Barranquilla, y eso se hizo del 97 al 2007. 10 años en los que vinieron aquí unos 30 o 35 poetas de África, Oceanía, Europa. Totalmente internacionales. Completamente internacional. A veces venían 2 poetas, a veces venían 3 poetas, a veces venían 4 poetas. ¿Por qué? Porque cuando se iban de aquí, llegaban allá con una... Medellín eran repercusores de lo que veían en el Caribe. Y en Medellín es un festival muy grande y no tenían la atención, ni el calor, ni la experiencia que vivían en Barranquilla. Entonces llegaban emocionadísimos de Barranquilla y de aquí se iban con el lamento de que fuese solamente un solo día. Se volvieron embajadores casi. Se volvieron embajadores y eso hizo que fuera cada vez más fácil. Después, al festival, las otras ciudades tenían problemas para pagar las cosas, ¿no? Tú sabes, para financiar la cultura. Financiarlo, porque de todas maneras eran 3 pasajes. Por aquello del desprendimiento. ¿No? Y quitaron eso. Pero ya nosotros, en 2008, habíamos arrancado. El maestro Aníbal Tobón, con quien yo era vecino en Salgar. Y no se me adelante el homenaje, que ahorita vamos a hablar de ese homenaje. Un día me dijo, ¿y por qué no hacemos un festival de poesía? Yo le decía, ya el festival existe. Lo que podemos es ampliarlo y ponerle otro nombre. ¿Y qué nombre propones tú? Yo propongo este. ¿De dónde salió el nombre? El nombre me salió. A ver, en ese momento fue una inspiración, ya lo habías pensado. En realidad, a mí... y yo tengo un libro preparado para eso porque fue mi tesis de maestría, un estudio semiótico sobre la relación de Barranquilla y el río, ¿sí? Que es una relación muy compleja, hermosa. Una relación de muchos matices, porque bueno, se trata de que la ciudad vivió de espaldas al río 50 años. La experiencia de hoy en día con el malecón es otra, ¿no? Y muy importante. Pero todo ese largo divorcio de la ciudad y el río a mí siempre me mortificó porque me parecía una cosa absolutamente absurda. Bueno, y se dio que entonces una manera de llamar la atención sobre esa característica de esa esquina entre 2 aguas, que es la ciudad, ¿verdad? El mar y el río, se me antojó. Yo siempre he sido... un poco por mi experiencia en publicidad, tengo cierta habilidad para los nombres, los títulos. Ese es un training que la publicidad me dio durante 7 años que estuve viviendo de la publicidad. Entonces, se nos ocurrió que la palabra podía tener 2 significados. Poemario, que quiere decir un conjunto de poemas, y un festival podía llamarse poemario porque es un conjunto de poetas y de poemas, ¿verdad? Pero si decíamos poema río, entonces estábamos vinculando la poesía al mar y al río, que es una especie de síntesis de la ciudad. Y entonces, al principio, el primer festival se llamaba Poema Río, Festival Internacional Afrocaribe, en Barranquilla. Pero nos dimos cuenta que el Afrocaribe limitaba. Entonces ampliamos esa noción africana a una condición universal, incluyendo también, por supuesto, Brasil, y pronto se convirtió en un festival completamente abierto, ¿no? Este año, por ejemplo, hubo una bailarina china, 2 poetas chinos, en otras ocasiones ha habido también
poetas japoneses y africanos y de Latinoamérica, en fin. Entonces, así, ese fue el nacimiento de Poema Río. Una redefinición de poetas del mundo en Barranquilla, y lo hemos podido, gracias a Dios, por supuesto, hay que agradecer, que hemos podido hacerlo, así como esos 10 años primero fueron sin interrupción, estos 12 años también han sido consecutivos, y poco a poco se ha ido creando una aproximación distinta a la palabra poética. Porque, Susi, hay una cosa que los televidentes deben saber. Nosotros, nuestra cultura del Caribe colombiano, y desde luego la de la ciudad, ha cabalgado siempre sobre el estereotipo, ese un poco que tú mencionabas al comienzo. Hemos sido muy dados a vivir un exteriorismo en todo sentido, ¿verdad? Nuestra familiaridad, nuestra alegría, que no es falsa, que es realmente nuestra ubicación geográfica, nuestra manera de ser, nuestras formas de estar juntos, que esos son las fiestas populares, son formas de estar compartir. juntos, ¿no? Esas formas de estar juntos, determinadas por el carnaval, por las fiestas patronales, por la vida barrial, esa cotidianidad llena de grito y de expresión, música y baile, me parece a mí que ha arrinconado un poco esa dimensión de lo íntimo, de lo poético en el sentido de la contemplación, de lo reflexivo, que no debe estar lejos. Yo te voy a nombrar unos cuantos nombres de personas que son profundamente caribes, nos representan de la manera más extraordinaria, y son hombres y mujeres de profunda interioridad, que no están necesariamente vinculados a ese mundo que tú acabas de describir. A ese desabroche. Ok, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer corte a comerciales, y esos nombres nos los vas a dar, porque además vamos a hablar de esos 12 años ininterrumpidos, como bien lo dice Miguel. 12 años en los que ha crecido impresionantemente en expectación, en auditorio, en participación, en todo lo que han ido ellos canalizando a través de Poema Río. Nosotros hacemos este primer corte, no sin antes dejarlos con la encuesta de la semana anterior, los resultados de la encuesta de la semana anterior. Y ya regresamos aquí en Charlas Trendy, no se muevan. En Taganga, el Hotel Bahía Taganga es el destino perfecto para los que desean disfrutar momentos de exclusividad y tranquilidad con el mar Caribe como telón de fondo. 32 habitaciones con aire acondicionado, piscina y restaurante. Hotel Bahía Taganga. Seguimos aquí en Charlas Trendy, nuestro primer programa dedicado a la poesía. Un honor totalmente hablar acerca de este tema, y quedamos al pendiente antes de ir a comerciales de 4 nombres que nos ibas a mencionar de personas que tienen que ver muchísimo con nuestra región caribeña, muy caribeños, y que no son tan dados a ese mundo que quieren describirnos como tal. Que no están vinculados al carnaval ni a la vida como te digo, exteriorista. Meira del Mar, por ejemplo. Un espíritu de un recogimiento y de una dulzura vinculada, entre otras cosas, a sus amigotes del grupo de Barranquilla, que sí eran vitalistas y frenéticos. De barranquillerísimos. Pero ella no. ¿Ve? Está un hombre como el maestro Rafael Carrillo, de Atanques, la Sierra Nevada, el filósofo especialista en filosofía alemana, en los grandes filósofos alemanes, que nadie conoce.
un gran filósofo. El mismo Julio Enrique Blanco, otro filósofo barranquillerísimo, que nunca lo vieron disfrazado de Congo, pero era un hombre que trabajaba por la identidad, por la educación, ¿no? Y podríamos decir otro, por ejemplo, el cincelejano Giovanni Quesep, que es un poeta exquisito, total, ¿me entiendes? Que su poesía está vinculada con esa memoria ancestral de lo oriental en el Caribe, para decirte solamente cuatro. Cuatro personas que si no las escucharon, ustedes pueden repetir nuestro programa en nuestro canal de YouTube e investigarlos para precisamente analizarlos desde el punto de vista que Miguel los está describiendo. Vamos a hablar en sí del programa Poema Río. Estamos hablando que hay talleres, que hay ciclos, hay eventos especiales que se han ido expandiendo. Estamos hablando de que un récord este año en participantes, 51, si no estoy mal, participantes, 51 poetas, sí. Ya se internacionalizó. Hablemos del evento en sí y por qué hay que mostrarlo, Miguel. ¿Por qué queremos que la gente se entere de esto tan maravilloso que está sucediendo en la poesía? Bueno, hay que mostrarlo fundamentalmente en conexión con nuestra línea anterior, porque hay que decirle a la gente que hay una dimensión del hombre caribe que está más allá de eso visualmente conocido, de eso que se ve al rompe en nuestra forma de ser, pero que allí detrás también hay una dimensión intimista, una elegancia espiritual que está dada por el amor al arte, por la contemplación de la belleza y por la interiorización de la palabra poética, por el amor a la lectura. Tenemos un caso extraordinario. Apenas el año pasado fuimos testigos de Librac, la Feria del Libro, que en solo 4 días tuvo un tráfico de 100.000 personas y que los expositores estaban sorprendidos por el nivel de ventas. Me comentaban inclusive, Miguel, disculpa que te interrumpa, extracámara, la audiencia de jóvenes, de estudiantes impresionante que tuvo este año Poema Río. Sí, también. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido desde hace varios años unos talleres que son fijos en algunos colegios, ¿no? Y porque la presencia de Poema Río en estos colegios perfectamente gratuita, el colegio no tiene sino que, no tiene que poner ni una botella de agua. Pero si la pone está bien, ¿no? Solamente tiene que abrirnos las puertas. Nosotros llegamos con un piquete de 5 poetas y allí tienen una oportunidad de agregarle a la corriente de conocimiento y de contenidos que habitualmente tiene ese joven una experiencia intelectual y emotiva mucho más allá de la que normalmente tiene en su vida cotidiana. Más allá de esa inquietud que se nota brote de tu piel, en lo que puede generar un evento de estos como nació en ti, esa inquietud poética que te apasiona, ¿en algún momento la viste, tuviste una visión de generar ciudad cuando nació este evento, Miguel? Bueno, el nombre ya tenía realmente un atisbo, una preocupación de ciudad. Y por eso el proyecto siempre se propuso como un proyecto de ciudad. Es decir, trabajar con una dimensión cultural de la palabra que interpelara, que fuera un poco en contravía de lo habitual. A mí me encanta el fracaso, me encanta. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad demasiado exitista, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a mis alumnos que huyan un poco de ese carácter del líder que se lleva todo por delante, porque esos son los líderes que le han hecho daño a la civilización. El líder tiene que estar también hecho de otra madera. Y a mí me parece que los grandes líderes que vienen de las grandes universidades y cometen los grandes disparates. A mí me parece que realmente hay que fortalecer la dimensión humanística de la educación. Hay que tratar de juntar nuevamente educación y cultura que han ido por caminos separados, y por eso es que es necesario que programas como vayan a la búsqueda de jóvenes y de los niños, pero también de los adultos,
para decirles, hay otras formas de entender el mundo. La poesía no es solamente la expresión de una individualidad sentimental o romántica, es una forma de conocimiento, es una manera de ampliar el horizonte y la visión de la vida, ¿no? Desde ese punto de vista, la poesía tiene muchas cosas que decirle al ser humano de hoy. Si nos quedamos solamente con la dimensión sentimentalista de ¡ay, el poeta!, ¿no?, y la amada. No, el poeta y la realidad. Un poeta comprometido a través de la palabra con el sufrimiento de los otros. Es un poeta que construye, un poeta que aporta. Construye. Un poeta es un hombre inscrito en el centro medular de la vida de la sociedad. No es un hombre allá oculto en una urna de cristal, en una torre de marfil. Aislado. No, el aislamiento es consubstancial a la creación artística, porque el artista tiene que reservarse un entorno propicio para poder crear, pero sus antenas, su radar tiene que estar abierto absolutamente a todo. Y eso es lo que busca un poco Poema Río, intentar interpelar al ser humano, ¿no?, niño, joven o adulto, menor o mayor, para ver si encuentra en la palabra poética una dimensión distinta de... Fíjate tú, y con esto quiero cerrar esto, ¿con qué se hace la poesía? Se hace con las mismas palabras con que vamos a la tienda, con las que peleamos con los hermanos, con los que nos enamoramos, con nuestra palabra cotidiana. Con la palabra cotidiana. ¿Qué hace el poeta? Redefinir esa dimensión del lenguaje, buscarle una dimensión distinta para que con esas mismas palabras, con esas monedas corrientes con las que traficamos en la vida, nos sirva también para movernos en el terreno de la espiritualidad y de la vida social y la convivencia. Con esa conclusión vamos precisamente a nuestra encuesta de la semana. ¿Ha generado en algún momento la poesía en usted alguna inquietud? Conteste en nuestras redes virtuales, allí estaremos esperando su respuesta. Hacemos nuestro segundo corte y ya volvemos aquí a Charlas Trending. Ya en nuestra parte última de Charlas Trendy podemos concluir una frase que te escuchamos, que la poesía tiene mucho de reflexivo para construir nuestra sociedad, ¿cierto, Miguel? Sí, en efecto. Y no podemos irnos sin pedir algo de poesía. Aquí tiene que haber algo de eso. ¿Podemos recitar algo? Podemos. Yo puedo sacar de mi memoria y de mi escritura un poema que dice... se llama Poema del Amor Definitivo y dice: últimamente ando con una miel extraña en la memoria, con un dulzor azul que se me pega al cielo de la boca, con una sensación muy parecida a ti. Me consta que te quiero. Porque además de director de la Biblioteca Piloto, ya ustedes se dieron cuenta, el as bajo la manga es poeta. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, gracias a los televidentes. Y bueno, estén pendientes, la poesía también ayuda a salvar. Ya ustedes saben, este es su espacio, Charlas Trendy, para tener que hablar de todo un poquito, gastronomía, arte, ciencia, y en este punto, en el día de hoy, de poesía. Muchísimas gracias a Miguel Iriarte, muchísimas gracias a Poema Río. Recuerden que nuestra cita es el próximo miércoles aquí, en el ombligo de la semana, en donde estaremos más con charlas.